Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse a este taller de alimentación y diabetes. Vamos a dar unos 2 minutitos más para ver si se conectan más usuarios. Listo, pues bueno, vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Es un verdadero placer verlos conectados a este taller sobre diabetes, alimentación y diabetes. OneTouch es una empresa preocupada por el bienestar de las personas que viven con diabetes. Por eso hemos creado este espacio para brindarles ese acompañamiento que puede ser de mucha ayuda para las personas que viven con diabetes. Y bueno, aquí de la mano de Vanessa, nuestra experta, vamos a resolver algunas dudas frecuentes y queremos crear con ustedes un mundo sin límites para las personas que viven con diabetes. ¿Listos? Bueno, pues vamos a iniciar con el taller en vivo de la mano de nuestra educadora en diabetes, la licenciada Vanessa Ubaldo. Y bueno, les voy a platicar un poquito más acerca de ella. Vanessa es egresada de la Universidad Iberoamericana, está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y es educadora en diabetes certificado desde 2013. Actualmente es nuestra Diabetes Education Leader para LifeScan México desde 2019 y bueno, también da consulta privada actualmente en el Hospital Ángeles Lomas del Grupo Ángeles. Entonces, bueno, en este momento cedo la palabra a Vane para poder iniciar con este taller. Adelante, Vane. Hola, Carla, gracias. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Pues espero que esta información que voy a revisar con ustedes el día de hoy sea muy útil para ustedes. Es un tema de vital importancia para la diabetes, ¿verdad? La alimentación y la diabetes. Entonces, bueno, este título me gusta mucho, el sabor de la salud, porque en realidad la diabetes o la alimentación en personas con diabetes no tiene por qué ser insípida, no tiene por qué ser aburrida. Vamos a conocer algunos aspectos importantes que creo que a todos nos interesan sobre cómo comer mejor si vivimos con diabetes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Les voy a dejar aquí unos enunciados. ¿Qué tanto conocemos de la alimentación en la diabetes? Porque si bien la diabetes es una enfermedad que tiene muchos mitos, también la alimentación de las personas con diabetes también está rodeada de mala información y algunos mitos. Entonces, vamos a abordar alguno de estos, aclarar estos enunciados que vamos a ver a continuación a lo largo de esta sesión. Primero de ellos es, si tengo diabetes, no puedo consumir azúcar. Entonces, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. La mayoría de ustedes quizás piensen, no, es que a mí me han dicho que no puedo comer azúcar. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es que no puedan consumir. Bien, consumir alimentos ricos en fibra me ayuda a controlar mejor mi glucosa, disminuir mis niveles de colesterol. Vamos a ver también este asunto, si qué tan cierto es o no. Las dietas a base de jugos de toronja, limón y piña queman grasa y curan la diabetes. Bueno, vamos a ver también si esto es verdad o no. Las frutas y verduras son de libre consumo. Bueno, pues si las frutas y verduras son alimentos muy saludables, pero vamos a ver si de verdad o no son de libre consumo. La alimentación para personas con diabetes es aburrida y difícil de seguir. Bueno, vamos a ver si esto también es verdad.
Entonces, ¿qué puntos vamos a abordar a lo largo de esta sesión? Bueno, vamos a conocer un poco acerca del plato saludable y qué hay dentro del plato saludable, es decir, los grupos de alimentos y algunas características de cada grupo, ejemplos de porciones de cada grupo para que ustedes puedan ir conociendo, pues, sobre todo los alimentos que más consuman, los que más les gustan, pues conocer un poco más de las porciones y su tamaño. ¿Dónde está el azúcar? Porque evidentemente, bueno, vamos a ver que el azúcar está prácticamente en todos lados, pero pues vamos a ver qué tan cierto es poderlo consumir o no. ¿Cómo armar un plato saludable? A mí me gustaría que las personas que nos acompañan hoy, si tienen a la mano una hoja blanca, no importa si es reciclada o no reciclada, o una libreta, la tengan a la mano con una pluma para que después podamos armar juntos un plato saludable. ¿Y qué mensajes me voy a llevar a casa? Pues ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, comenzando con el plato saludable, este esquema pues sirve para como a modo de orientación alimentaria para todas las personas. Este plato saludable es independiente si tenemos diabetes o no, pero en el caso específico de personas con diabetes, bueno, vamos a enfocarlo el día de hoy por el tema del azúcar. Entonces, aquí tenemos el plato saludable. Imaginemos que estamos aquí sentados a punto de tomar nuestro desayuno, que espero que ustedes ya hayan desayunado, porque si no han desayunado ya es tarde para tomar un desayuno, sobre todo si viven con diabetes. Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestro plato. Y bueno, la parte más grande del plato, si ven, lo ocupa la zona verde, ¿no? Las verduras prácticamente. Después tenemos un tercio del plato, es la parte roja, donde están todas las proteínas o alimentos de origen animal, por eso se llaman carnes y A o A, alimentos de origen animal. Y aquí tenemos todo lo que es el pollo, el huevo, el queso, embutidos, salchichas, pescado, etcétera. Y la otra tercera parte tenemos aquí los cereales y tubérculos. Aquí en cereales y tubérculos, pues es importante reconocer que aquí también entran la papa y el elote, aunque si bien nosotros pensamos cuando vamos a comprar verdura, ya sea en el mercado, en el tianguis, en el súper. Las papas y los elotes están en la sección de verduras, ahí los mentalizamos, pero no son verduras, son cereales. Y una pequeña parte, o se engloba dentro de esta parte de cereales, las leguminosas, ¿sí? Es decir, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, chícharo seco, esos son leguminosas. Y si vemos por fuera del plato, tenemos la leche y o el yogurt, y tenemos lo que son las frutas. Entonces, ¿por qué las frutas y la leche no ocupan un lugar dentro del plato? Bueno, porque su consumo es importante, porque ahorita vamos a ver qué propiedades tiene cada grupo, pero su consumo no se considera que sea demasiado grande en comparación al grupo de las verduras, proteínas y cereales. Entonces, sí es importante comer frutas, sí se puede tomar leche, pero no corresponden a incorporarlos a un grupo porque su consumo no debe de ser pues grande comparado a los otros tres. Bien, ahora, la primicia principal de nuestra alimentación es incluir al menos un alimento de cada grupo principal en desayuno, comida y cena. Es decir, si yo voy a desayunar, que haya de los tres grupos grandes, es decir, del verde, del café y del rojo en mi desayuno. Y vamos a ir poniendo un ejemplo. Yo, por ejemplo, hace rato desayuné huevo, le puse una rebanada de abajo delgadita de jamón de pavo con un huevo encima, me puse unas verduras asadas y me comí unas tostadas de maíz, ¿no? Entonces, si vemos ahí, comí de todo, comí la proteína, que era el huevo y la rebanada de jamón de pavo, mis verduras por un ladito, que me gustan a mí como al grill, y me comí un paquete de tostadas de maíz, que son los cereales. Entonces, si vemos, ahí comí de todo. No tomé leche porque yo no soy intolerante a la lactosa y no comí fruta. La fruta la voy a dejar para una colación, por ejemplo. Entonces, si vemos en mi desayuno, ya tuve todos los grupos de alimentos principales ahí. Bueno, vamos a ver entonces los grupos de alimentos, ejemplos de porciones y algunas características de cada grupo para que podamos reconocer que todos son importantes y que todos se deben incorporar en la alimentación diaria de personas con diabetes. Entonces, vamos a empezar por los cereales y tubérculos, recordando que aquí se engloban también la papa y el elote, porque la tortilla viene del maíz, entonces la tortilla está en el grupo de cereales y por ende el origen de la tortilla, que es el elote, también está aquí. ¿Qué pasa con los cereales? Bueno, los cereales pueden ser sin grasa y con grasa.
¿Como cuáles son sin grasa? Pues la tortilla, el elote, el arroz, el bolillo, el pan, la avena, esos son sin grasa. Ahora con grasa, pues está el pan dulce, los tamales, las donas, las galletas, por ejemplo. ¿Qué características principal hay que tener en cuenta de los cereales? Pues que nos conviene más consumir que sean integrales. Entre más fibras tengan, mejor, ¿verdad? Ahora los cereales nos dan hidratos de carbono o azúcar. Aquí empezamos ya con un grupo que tiene azúcar y vamos a poner ejemplos de porción. Una pieza de tortilla es una porción de cereal. Una rebanada de pan de caja es una porción de cereal. Medio bolillo sin migajón es una porción de cereal. Y media taza de pasta o arroz cocido es una porción de cereal. Quiere decir que si yo, por ejemplo, me voy a hacer una torta, pensemos solamente en el cereal. Pues una torta involucra un bolillo completo. Y entonces, si medio bolillo es una porción de cereal, un bolillo completo, pues son 2 cereales. Ahora pensemos en un sándwich. En un sándwich lleva 2 rebanadas de pan. Igualmente, si una rebanada de pan es un cereal, pues un sándwich completo que tiene 2 rebanadas de pan, pues son 2 cereales, pensando solo en el cereal, no pensemos ahorita en el relleno del sándwich o de la torta. Esto significa que hablando de cereales, equivale a lo mismo comerme una torta que comerme un sándwich, ¿verdad? Porque me estoy comiendo en ambos preparados 2 porciones de cereal. Entonces, si vemos, aquí es donde podemos empezar a ver que se pueden combinar y que la alimentación de las personas con diabetes no tiene por qué ser aburrida, porque yo puedo elegir o lo que tenga o lo que se me antoje, digamos, entre polillo y tortilla o pan de caja, ¿verdad? Bien, ahora, como les comentaba con respecto a los cereales, pues preferirlos que sean ricos en fibra, por ejemplo, panes integrales y con cascarilla de grano entero. Hablando de panes, ¿cuáles son los mejores? Entre más oscuros, de color oscuro, son mejor. Es decir, por ejemplo, el que tiene más fibra es el pan de centeno. Si ustedes piensan en un pan blanco, el pan blanco es el que le sigue en dulzor al azúcar. Es decir, nosotros tenemos hasta arriba el azúcar blanca y abajo del azúcar blanca en dulzor es el pan blanco. Entonces, imagínense cuánta cantidad de azúcar tiene el pan blanco. Si nos vamos al pan de centeno, que es más oscuro, entonces en nuestro semáforo, por decirlo así, si el pan blanco está aquí, el pan de centeno está abajo, ¿sí? En cuestión de azúcar. ¿Por qué? Porque tiene más fibra. Entonces es mejor consumir cereales integrales. Tortilla de maíz, preferirla versus la tortilla de harina, porque la tortilla de harina es un cereal con grasa. Granos enteros de maíz, por ejemplo, las palomitas sin grasa. Ahorita hay yo digo de moda, pero ayuda bastante, las palomitas que están hechas al aire, al calor, ¿no? A puro vapor y no tienen grasa. Entonces, pues las palomitas también son cereales y también es bueno, pues porque no tienen grasa. Papas al horno versus fritas, evidentemente porque tienen más grasa las papas fritas. Claro que si lo hacen en una eh, de estos instrumentos nuevos que son cocción al vapor, pues también está bien, es como si fueran al horno. Cereales industrializados, por ejemplo, pensemos en todo lo que son cereal de caja. Hay algunos que tienen menos azúcar, ¿sí? Entonces, preferirlos que sean más integrales, hojuelas de cereales integrales. Y no frecuentemente, porque al final los cereales industrializados, pues no tienen tanta fibra. Pero bueno, si ya tenemos un cereal, o empezamos comprar un cereal para la casa, pues comprar uno que no tenga tanta azúcar y que además no tenga azúcar añadida, obviamente. Bien, ahora dentro del grupo de las leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzos y habas, bueno, vamos a ver que estos aportan fibra también, vitaminas, minerales, proteína, una proteína vegetal. Ojo, no es proteína igual de calidad como la animal, y mínima cantidad de grasa, sobre todo el aspecto desde el punto de vista natural. Ahora, la proporción similar es de azúcar, es igual a la de los cereales, es decir, los frijoles también tienen azúcar, las lentejas también tienen azúcar, ¿sí? La ración, pues prácticamente todas las que le vengan a la mente, frijoles, lentejas, garbanzo, haba, ya cocidos, media taza es una porción de ellas. Entonces sí son buenas comerlas porque tienen vitaminas, minerales, los frijoles, por ejemplo, tienen mucho hierro, pero sí es importante que sepan que también tienen azúcar. Ahora, ¿qué vamos a preferir de las leguminosas? Si las vamos a hacer, por ejemplo, en sopas o cremas, pues que no lleven leche o que sean a base de o en caldillo, ¿sí? Es decir, a base de frijoles machacados o de la olla o sopa de haba, pero que no esté con leche, etcétera.
Si hacemos los frijoles refritos, pues sí, evidentemente los refritos pueden ser más sabrosos, pero tienen más grasa, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un frijol refrito, pues hacerlo con mínimo de grasa y machacarlos muy bien. Y entonces, bueno, ya no es, ciertamente no es el mismo sabor, pero no es que no saben feo, ¿no? Pero entre menos grasa tengan, mejor. Y también se pueden encontrar como botana seca, ¿no? Asada, garbanzos, habas, alverjón seco, que le está un poco salado o al natural, y entonces eso nos puede servir como una botana saludable. Recordemos, tiene azúcar, pero tampoco no tiene grasa, ¿no? Siempre es importante leer las etiquetas para conocer de esa botana y de otro tipo de botana que nos guste, pues hasta dónde sería recomendable como consumir. Bueno, ahora vamos al grupo de las proteínas animales o carnes. Este grupo, bueno, se tienen diferentes, hay 4 subgrupos que ahorita se los voy a platicar. Este grupo aporta proteína, proteína de alta calidad. Es proteína que forma los ladrillos de nuestro cuerpo, entonces forman estructuras en nuestro cuerpo y por eso son tan importantes. También tienen grasa, es decir, colesterol, y también tienen hierro biodisponible, es decir, el hierro que tienen particularmente las carnes rojas, o sea, la carne de res, es un hierro que se absorbe rápidamente en nuestro cuerpo. Nosotros como mujeres particularmente necesitamos más hierro que los varones y ese hierro viene principalmente de la carne roja y algunos vegetales, ¿verdad? Pero más disponible la carne roja. Entonces, pues tiene hierro, obviamente tienen proteína que forman ladrillos, tienen grasa, pero recordemos también tienen colesterol. Por eso no significa que su consumo sea libre, porque si ustedes lo ven, el grupo de las carnes y sustitutos no tienen, no tienen azúcar, ¿sí? Pero no significa que su consumo sea libre. Ahora, se agrupan de acuerdo a su contenido de grasa. Es decir, las proteínas o las carnes y sustitutos van desde muy bajo, bajo, moderado y alto contenido de grasa. ¿De qué depende? Pues de cuánto colesterol tienen. Entonces, es una tabla muy grande o es una variedad muy grande, pero bueno, aquí les muestro algunos ejemplos. Una porción es una pieza de huevo entero. Igual, una porción son 40 gramos de queso o carne. ¿Cuántos son 40 gramos? Si ustedes ven una palma de su mano, sería su palma de la mano completa y del grosor de su dedo meñique aproximadamente, de su dedo pequeño, ¿sí? Entonces, y ustedes pueden decir, es que es muy poquito. Bueno, acuérdense, esta es una porción. Depende el requerimiento de cada persona que nosotros los nutriólogos recomendamos, pues depende de la persona y sus características, pero por ponerles un ejemplo, 5, 6 porciones, 7 porciones al día, es decir, depende. No se asusten porque vean aquí una porción 40 gramos y es una porción, pero no significa que ustedes van a consumir una porción al día, sino más porciones al día. Otro ejemplo son 2 rebanadas delgadas de jamón, jamón de pavo, jamón de cerdo, jamón de pollo, pero la porción son 2 rebanadas. Bien, ahora, ¿qué pasa con los sustitutos, las carnes y los sustitutos? Bueno, preferir pollo sin pellejo y menos consumo de alas, porque las alas son de los tejidos del pollo con más grasa. Y el pollo, pues solamente el pellejo es donde está la grasa, donde está el colesterol. Res que tenga menos marmoleado. El marmoleado es esta partecita blanca, como ustedes ven el dibujo que aquí abajo donde está una carne, hay una como T y alrededor tiene una zona blanca, eso se llama marmoleado. Es decir, ese marmoleado, cuando la carne se cuece, se derrite, ¿verdad? Es lo que le da a la carne que sea como más blandita, pero también significa que tiene más colesterol. Entonces, preferir carnes con menos marmoleado. Si es consumo de cerdo, que sea milanesa o molida, porque son los cortes del cerdo que menos grasa tienen. El cerdo de los animales que más grasita tienen, pero si vamos a la milanesa de cerdo o a la molida de cerdo, son de los que menos grasa tienen. Ahora, también consumir cortes magros, es decir, que tengan poca grasa porque tienen más proteína de cualquier tipo de carne, ¿sí? Es decir, de res, de pollo, de cerdo. Con respecto a los quesos, los que sean blancos, panela, requesón, cottage. Y aquí puse una nota, ojo, el queso crema es 100% grasa, no es recomendable porque sí, claro, el queso crema es blanco, pero es por pura grasa, no aplica aquí en quesos con baja contenido de grasa. Entonces, los quesos blancos más recomendables son panela, requesón, cottage. Si hablamos de pescado con menos grasa también, como atún en agua, bagre, mero, mojarra, ¿sí? El pescado obviamente varía de acuerdo también nosotros sabemos que
Si, por ejemplo, se acerca a la Semana Santa, pues el pescado se encarece, pero aún así hay tipos de pescados más económicos y también son saludables. Embutidos de pollo o pavo, bueno, los embutidos no son la mejor proteína, ciertamente, pero si se van a consumir, pues que sean de pollo o pavo. Entre más rosa sea un embutido, significa que tiene más sustancias dañinas, que son los nitritos, ¿verdad? Pero también tienen más grasa, es decir, un embutido a base de cerdo tiene más grasa que un embutido de pavo, y el que menos grasa tiene es el embutido de pollo. Y de hecho los embutidos de pollo se ven como amarillitos, ¿verdad? Casi no tienen grasa. Bien, después tenemos el grupo de las verduras, que es el que debería ocupar más espacio en nuestro plato. Y bueno, las verduras que nos dan, pues nos aportan vitaminas, minerales, fibra, agua. Tienen un aporte mínimo de hidratos de carbono, mínimo, pero sí tienen, ¿verdad? Pero es muy poquito. Una ración, por ejemplo, es media taza de verdura cocida, la que a ustedes les venga a la mente. Eh, no sé, brócoli, eh, cebolla, eh, eh, coliflor, por ejemplo, cualquiera que le venga a la mente cocido es media taza. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan el sabor, pensemos en el sabor de una zanahoria cruda y una zanahoria cocida, la zanahoria cocida es más dulce que la zanahoria cruda. Entonces, ¿qué significa? Que al cocer la verdura se concentran los poquitos azúcares que había, se concentran en los tejidos de la verdura. Entonces, por eso una verdura cocida sabe más dulce que una verdura cruda. Y de ahí que la verdura cocida sí tenga medida. Entonces, media taza cocida es una porción de verdura. Ahora, de una y media taza cruda, ¿por qué? Pues lo que pensemos en lechuga, pensemos por ejemplo, mm, pues, lechuga, cebolla cruda, apio crudo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sobre todo lo que son de hojas, las acelgas, las espinacas. Ese tipo de verduras ocupan más espacio, entonces, por las hojas ocupan volumen. Entonces, de una y media taza cruda de esas verduras es una porción. Y 2 tazas de hojas verdes, ¿no? Aquí son las más verdes, como sea berros, espinaca, selga, aquí son 2 tazas. Entonces, todo lo que sea cocido hay que medirlo, eso sí, media taza, por el dulzor que tienen las verduras. Entonces, bueno, volviendo a esta frase que decía, comentaba yo al inicio, consumir alimentos ricos en fibra me ayuda a controlar mejor mi glucosa y disminuir mis niveles de colesterol. Bueno, esto es verdadero. La fibra, por eso les decía, al consumir cereales que tengan más fibra, las verduras, pues entre crudas o más cantidad de crudas es mejor. ¿Por qué? Porque la fibra es un componente que sí ayuda a la digestión, obviamente, pero también ayuda a que cuando comemos, pues esa fibra encapsula, por decirlo de alguna forma, parte del azúcar, parte del colesterol que estamos comiendo en combinación con las proteínas, etcétera, y evita que se absorba al 100%. Entonces, la fibra no cura la diabetes, la fibra no va a hacer que se controle por sí sola la diabetes, necesitamos otras muchas cosas, pero sí ayuda a que se reduzca la cantidad de azúcar y de colesterol que se absorbe. Entonces, por eso consumir alimentos ricos en fibra sí ayudan a controlar mi glucosa y disminuir mis niveles de colesterol, pero no solamente la fibra, tiene que ser en conjunto de otras cosas. Bien, volviendo al plato saludable, ¿qué recomendación hay con las verduras? El consumo de ensaladas frescas con una cucharadita de vinagreta, por ejemplo, puede ser una buena opción para que no digan, porque las verduras tienen un sabor neutro, ¿sí? Entonces, pues dale un poquito de sabor con alguna cucharadita de vinagreta. Cocidas únicamente aderezadas con una cucharadita de aceite vegetal versus fritas, ¿no? Es decir, coloco mi cucharadita de aceite vegetal y ahí, entre comillas, sofrío mis verduras que no sean fritas, nada, son sofritas, eso significa el término sofrito. Preferir eso que fritas o capeadas o a la mantequilla, porque ya le quitamos la parte saludable a las verduras si yo las capeo, si yo las frito, perdón, las frío o les pongo mantequilla, porque ya dejan de ser saludables, ¿sí? Ya tienen grasa, entonces ya no tiene sentido. ¿Cómo se prefieren las verduras? Pues sí, asadas, al grill. Realmente cocidas no es siempre la mejor opción, pero a quien le gusta, ¿no? Pero con una cucharadita de aceite y sofritas en el sartén, con un poquito de sal, pues también tienen un buen sabor, o crudas, ¿no? Tipo ensaladas, que hay muchísima variedad. Ahora vamos a ver el tema de las frutas. Las frutas, como les decía, no están dentro de una zona de grupos grandes, sino como un accesorio de la alimentación, ¿sí? Por esta parte de que, pues, eh,
tienen una alta cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las frutas? Contienen hidratos de carbono o azúcares de rápida absorción, es decir, como las frutas solamente tienen fibra, agua, minerales y vitaminas, entonces el azúcar que tienen se absorbe con rapidez. Si yo me como una fruta, y sobre todo si le quito la cáscara, que ya le quité la fibra, a los 15 minutos, o sea, va a subir rápido mi azúcar y me va a generar un pico de azúcar a los 15 minutos, ¿sí? Entonces, no es que sean malas las frutas, pero ¿qué recomendaciones hay con las frutas? Pues es que se coman las que se puedan, obviamente, con cáscara, que las combinemos con alguna otra cosa, con, por ejemplo, algunas semillas, nueces, o si estoy haciendo mi desayuno junto, me lo como en conjunto con el desayuno, porque solitas realmente suben mucho la glucosa, la suben rápido, ¿sí? Entonces no es tan recomendable comer fruta sola, solamente sola, como colación necesariamente, a menos de que se esté bajando la glucosa, entonces sí me la como como colación. Y bueno, aquí un ejemplo de porción es media a dos piezas, porque depende de la fruta, tamaño mediano, y una taza en cuadritos, por ejemplo. ¿Qué sería media pieza? Media pieza de plátano, ¿sí? ¿Qué sería una pieza? Una manzana del tamaño de una pelota de tenis, esa es una pieza, una porción de fruta, dos ciruelas pequeñas, ¿no? Y si hablamos de cuadritos, pues, o de otro tipo de verdura, por ejemplo, las berries, fresas, frambuesas, zarzamoras, de esas tipo de frutas son una taza, de papaya es una taza, de sandía es una taza, ¿sí? Entonces, depende de la taza, pues aquí sí es la porción, pero es bien importante cuidar el consumo de las frutas, no son de libre consumo porque tienen mucho azúcar. Ahora, ¿qué pasa con los jugos? Si estamos hablando que las frutas frescas nos pueden elevar el azúcar rápidamente, imaginemos los jugos. Los jugos es mucho más rápido como suben el azúcar y de hecho los jugos no son recomendables, ni viviendo o no viviendo con diabetes. Uno, elevan rápido el azúcar en la sangre y también generan que se suban los triglicéridos en la sangre, que si ustedes los han escuchado, los triglicéridos son un tipo de grasa que sube por comer mucha azúcar. Entonces los jugos no son recomendables. A mí los pacientes me dicen, es que es jugo de naranja recién exprimida la naranja. No importa si es recién exprimida o es un jugo comercial. Los jugos elevan rapidísimo el azúcar en la sangre y la única indicación para tomar jugo de fruta y eso, una pequeña cantidad, es cuando se me está bajando la glucosa, cuando tengo hipoglucemia. Fuera de tener un episodio de hipoglucemia, los jugos no se recomiendan incluir en la dieta de las personas con diabetes e insisto, aún sin tener diabetes, porque también elevan los triglicéridos en sangre. Bien, ¿qué pasa entonces, como decía, con las frutas? Preferir frutas frescas y con cáscara. Recuerde que las de temporada son más económicas y de mejor calidad. Ahorita, por ejemplo, va a empezar, o si no es que ya empezó, la temporada de la tuna, ¿sí? La tuna también es buena. Todos los puntitos que se ven es fibra, pero ojo, también es dulce. Entonces, ¿cuántas porciones de tuna? Pues es una pequeña, por ejemplo, de tuna. Pero si es diciembre, enero, y yo quiero comprar una tuna, me va a salir carísima, ¿no? Y además puede que esté fea. Entonces, la mejor es encontrar la fruta de temporada y consumir de esa fruta. Eso significa que la alimentación de una persona con diabetes no se deben de quitar alimentos, siempre y cuando no haya problemas de los riñones. Las personas con diabetes pueden consumir todo tipo de alimentos, pero como ya lo he platicado en sesiones previas y nos han acompañado, es cantidad, ¿sí? La cantidad es muy importante porque de eso también depende qué tanto se sube o baja mi glucosa. Entonces, aquí una frase que me gusta mucho es, las frutas se comen, no se beben, ¿sí? Es decir, hay que masticar la manzana, hay que masticar la papaya, no tomar jugo de manzana, no tomar jugo de papaya, ¿sí? Los jugos, acuérdense, no son recomendables y su consumo de frutas no es libre. Tan no es libre que por eso ya la clínica Joslin en Estados Unidos ya la puso por fuera de los grupos, ¿no? De alimentos. ¿Por qué? Porque sí se debe consumir, pero con una porción pequeña. Bueno, las dietas a base de jugos de toronja, limón y piña queman grasa y curan la diabetes, totalmente falso. Ni queman la grasa ni curan la diabetes. Ya vimos que los jugos están contraindicados, elevan rápido el azúcar en la sangre y mucho menos queman la grasa. Esto es un mito, ¿sí? Que porque el ácido de limón quema, por ejemplo,
lo mandan, incluso, perdón la comparación, pero lo mandan, lo podemos ver en los comerciales para cortar la grasa de cuando lavamos un utensilio de cocina, ¿no? Que cortan la grasa, pero es otro tipo de grasa. Y además el jabón del líquido de trastes sí le pone limón, pero lo que lo que quita la grasa de los trastes no es el jugo de limón, son otros componentes que trae el jabón, ¿no? Entonces, en el caso del cuerpo humano, no, el limón, el jugo de toronja, de piña, ni va a quemar la grasa, ni va a curar la diabetes. Eso es un mito, totalmente falso. Bien, ¿las frutas y verduras son de consumo libre? Bueno, pues ya vimos que no. Si bien el problema no son las verduras, son las frutas. Las verduras no tenemos problema porque de hecho en México la recomendación de consumo de fibra al día son cerca de 25 gramos y el promedio de la población mexicana está consumiendo de fibra al día 5 o 6 gramos de fibra, o sea, muy poco. Entonces, pues si consumimos más verduras, no hay problema, pero las frutas, pues sí es un problema si consumimos de más porque van a ejercer un efecto sobre nuestro azúcar en sangre bastante rápido. Y bueno, tenemos el grupo de la leche y el yogurt. Bueno, ¿qué pasa con la leche y el yogurt? Aportan azúcar, aportan proteínas y aportan grasa. En la leche, hablando del grupo de leches como tal, incluyendo el yogurt, es el único alimento que tiene todos los nutrimentos que aportan energía en el cuerpo, es decir, azúcares, proteínas y grasas, ¿no? Porque vimos que los cereales tienen azúcares y pueden tener grasa, pero no tienen proteínas, ¿no? O los productos de origen animal tienen proteínas y grasa, pero no tienen azúcar. En el caso de la leche y el yogur, es el único alimento que tiene todo, azúcares, proteínas y grasa. También dan vitaminas y minerales y se agrupan también de acuerdo a su contenido de grasa. Entonces, si ustedes les viene a la mente, hay, cuando vamos, por ejemplo, a comprar leche, sobre todo si es, por ejemplo, tipo Tetra Brick, pues vemos, perdón, que es leche entera, leche semidescremada y leche descremada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Las grasas siguen, ¿sí? Perdón, el azúcar sigue. Si yo comparo una etiqueta del azúcar de una leche entera, una semidescremada y una descremada, el azúcar es idéntica, el azúcar no cambia. Lo que cambia es la grasa, la cantidad de grasa. Obviamente una leche entera es la que más grasa tiene versus la leche descremada que casi parece agua y prácticamente no tiene grasa, ¿verdad? Sigue teniendo proteínas, eso se mantiene. Es decir, a las leches lo que les quitan es la grasa. Y sobre eso se van agrupando. Hay un subgrupo de leche con azúcar, porque pues en los niños es muy común que se les dé la leche con chocolate, la leche con fresa, la leche de vainilla, pero no son saludables, pero se agrupan aparte. Una ración de leche es una taza de 240 mililitros y una taza se habla y de yogurt, media taza sería una porción de yogurt, que sería un vasito de estos comerciales que se venden, es una porción de yogurt aproximadamente. Entonces, el grupo de las leches no es que esté mal, el ser humano lo necesita, sobre todo los adultos, lo necesitamos menos, pero si lo vamos a consumir, bueno, pues que sepan que nos conviene consumir lo que tenga por lo menos un término intermedio cuando hablamos de grasa. Bien, entonces aquí, como les decía, leche descremada o semidescremada no aporta, perdón, no importa, ¿sí? Si es deslactosada o no. O sea, preferir leche descremada o semidescremada. Aquí el tema de la deslactosada es porque personas que no toleramos la lactosa, que es el azúcar de la leche, si tomamos leche, nos genera problemas gastrointestinales, ¿verdad? Entonces, para eso está la leche deslactosada. En realidad, la leche lactosada, si yo tolerara bien la leche, no tendría razón de ser. La leche lactosada está hecha para personas que no toleramos la lactosa, ¿sí? ¿Y por qué lo aclaro aquí? Porque mucha gente toma deslactosada y cuando yo les pregunto, oye, ¿eres intolerante a la lactosa? Y me dicen, no, sí la tolero bien. Entonces, ¿para qué la compras deslactosada? ¿Sí? ¿Por qué es mejor? No, no es que sea mejor. Su función es otra, ¿sí? No ayudar a personas que no toleramos la lactosa. Y lo aclaro también porque la leche lactosada es buena, pero es más cara. Entonces, si no la usamos, si no la necesita mi cuerpo, pues realmente no vale la pena comprar leche lactosada. Si hablamos de yogur natural, no endulzados, es mejor, o reducidos en grasa, ¿verdad? Siempre que sea yogur natural es mucho mejor porque tiene menos azúcar. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero yogurt? Porque pensemos que acuérdense que el yogur también tiene azúcar, tiene grasa y tiene proteína, pero le puedo picar un poco de fresas o zarzamoras o manzana, y entonces ya hago mi yogur natural con fruta.
Es decir, los yogures con fruta tienen azúcar añadido, tienen más azúcar. Entonces, mejor compren su yogur natural y ustedes le agregan la fruta. Bien, después está un grupo que no se ve en el plato saludable, que es un grupo accesorio, las grasas y los aceites, porque sí necesitamos grasas y aceites en nuestro cuerpo. Entonces, son aceites vegetales, como cual maíz, canola, olivo, el aceite de aguacate, por ejemplo, el aceite de las semillas o las nueces. Entonces, esos son los grupos de aceites. Y también hay otro grupo o subgrupo dentro del grupo de grasas que son menos saludables, ¿no? Por ejemplo, están los aderezos, la mayonesa, ¿sí? El queso crema, son tipo de grasas también, pero que no son tan sanas. Una porción de grasa, pues es una cucharadita cafetera de aceite que ustedes quieran, o 5 disparos de aceite en spray, ¿sí? Pero disparo rápido, así, ¿no? Pst, no un disparo de 1 minuto, no, es rápido, así un segundo, pst, así, pst. Pueden ser 5, ¿no? Porque esos son muy poquita grasa. 1/3 de aguacate, pensando en un aguacate Hass, un aguacate de los grandes, 3 nueces enteras, o yo le digo también a los pacientes lo que le quepa en su mano, pero aplastado, no tipo montón, de nueces. Eso es una porción también de grasa y es grasa, pues grasa saludable, ¿sí? Y bueno, veo que ahorita me está haciendo preguntas, las vamos a responder al final. Bien, y está el último grupo que son los azúcares, que es azúcar de rápida absorción y que algunas veces tienen aporte moderado de grasa, dependiendo el tipo de azúcar. Una porción son 2 cucharaditas de cafeteras de las chiquitas de azúcar blanca, de azúcar mascabado. Ojo, el azúcar mascabado no es de dieta, es azúcar también, pero que tiene un menos grado de refinación, por eso es color café. La miel de abeja o la que ahorita les venga a la mente, porque ahorita hay muchas, miel de agave, miel de coco, todo ese tipo de mieles entran aquí, mermeladas, cajetas, etcétera. Media taza de gelatina. ¿Y por qué pongo aquí la gelatina? Porque a veces decimos que la gelatina es saludable, pero la gelatina es agua con azúcar. Claro, hay opciones de gelatinas ya en el mercado que no tienen azúcar y esas sí se pueden consumir con más confianza por el tema del azúcar, ¿sí? Pero acuérdense, hay algunos sustitutos de azúcar que pueden generar efecto laxante, entonces también ojo. Pero hablando de la gelatina normal, pues evidentemente les va a subir la glucosa porque es agua con azúcar. O la catsup, imaginemos la catsup también, o sea, la catsup tiene azúcar, ¿verdad? Entonces 2 cucharadas soperas de catsup también se engloba dentro del grupo del azúcar. En realidad esas azúcares se absorben rápidamente y pues son las que idealmente pues no las personas con diabetes, sino todos debemos consumir en muy poquita cantidad. Entonces, bueno, ahora vamos a englobar toda esta información que estuve siendo desglosada. En resumen, ¿dónde está el azúcar? Si vemos el mismo plato de saludable, ¿dónde está el azúcar? Bueno, el azúcar, recordemos, está en estos grupos que están señalados, ¿no? En cereales y tubérculos, mínima cantidad en verduras, en las leches, en las frutas. Es decir, en las leguminosas que están aquí englobadas abajito de los cereales. Es decir, las carnes no tienen azúcar, los grupos de las grasas no tienen azúcar. Entonces, nuevamente, ¿dónde está el azúcar? Está en leche, en frutas, en verduras, aunque mínimo, y en cereales, ¿verdad? Entonces, si vemos, el azúcar está prácticamente en todos lados. Entonces, esto de que si puedo comer azúcar o no, si tengo diabetes no puedo consumir azúcar, pues esto es falso, porque aquí más bien habría que ver, decir, qué tipo de azúcar me conviene más. No significa que no la puedo comer. Imaginemos que yo quito los azúcares de mi dieta, me la voy a pasar comiendo solo productos de origen animal y grasa, pues no, eso tampoco es sano, ¿verdad? Entonces, esto es un mito. Sí, sí puedo consumir azúcar, pero depende de varios factores, entre ellos tipo de azúcar, cantidad e incluso la distribución de cómo me como ese azúcar a lo largo del día, ¿verdad? Vamos a ver, nada más para redondear un poquito, porque este tema ya lo tratamos previamente también, tamaño de las porciones como ejemplos, ¿verdad? Si yo hablo de verduras, 2 palmas de verduras es una porción de azúcar, que es razonable. Si hablamos de los cereales, medio puño es una porción de cereal, pensemos en el arroz, por ejemplo, ¿no? La palma de la mano, que imaginemos que o sea, es una porción de proteína animal, o también pensemos en un paquete de baraja, de esos de cartas, esos también es una porción de proteína. Hablando de verdura, un puño
es una porción de fruta, porque sería el equivalente a una taza, pensemos en fruta picada, y la primera falange de mi dedo pulgar sería el equivalente a una cucharadita de aceite, ¿verdad? O sea, de grasa buena. Estos son ejemplos de porciones, pero recordemos, estos son información que les va a dar orientación, pero siempre un plan de alimentación pues tiene que ser personalizado con un licenciado en nutrición. Entonces, bueno, recuerden, el número de porciones de cada grupo es personalizada, ¿sí? A lo mejor yo, Vanessa, por la edad que tengo, por ser mujer, si hago ejercicio, etcétera, etcétera, pues a lo mejor yo necesito, por decirles un ejemplo, 4 porciones de verduras al día y 5 porciones de cereales al día, por darles un ejemplo. Pero si yo pienso en un hombre de 1,80 que hace ejercicio, etcétera, pues entonces necesitará más porciones que yo, porque es hombre, porque tiene otra edad, por las características diferentes. Entonces, el número de porciones de cada grupo es personalizado. No hay dietas estándar y no hay de dieta de que todos necesitamos de 1,500, que es la clásica que se suele escuchar. Eso es mentira, ¿no? Cada persona tiene sus peculiaridades y por eso los licenciados en nutrición somos los especialistas en hacer pues un plan a la medida, como si me estuviera poniendo un traje, un vestido para mí, de acuerdo a mis características, mis gustos, etcétera. Entonces, nosotros los nutriólogos somos los profesionales de la salud que nos encargamos de hacer planes de alimentación personalizados precisamente por estas situaciones. Entonces, aquí lo que les voy a pedir, si tienen a la mano la hoja que les pedí al principio o la libreta, que la tengan a la mano para que ustedes en casa puedan armar un plan, armar un plato saludable. Entonces, ya estamos en esta parte de cómo armar un plato saludable. Entonces, acordémonos que el plato saludable, la premisa principal es incluir al menos un alimento de cada grupo principal en desayuno, comida y cena. Lo que les voy a pedir entonces es que ustedes en casa, en la hoja, hagan un plato de este tipo, ¿verdad? Lo separen así como aquí, verduras, cereales, carnes, aparte pongan la leche, pongan la fruta y armen un desayuno, ¿no? Un desayuno que les venga a la mente, o si van a preparar su comida, pongan ahí que van a comer y armen su plato. A lo mejor yo les voy a contar qué voy a comer, porque ya lo tengo hecho, porque ahorita voy a trabajar, entonces ya lo hice desde ahorita. Yo puse en mi plato, puse verduras, ¿verdad? Puse mi proteína, mi carne y mi pollo ya cocinado y me estoy llevando, a mí me gustan mucho las tostadas de maíz, entonces estoy llevando un paquetito de tostadas de maíz y la fruta la voy a dejar para mi colación vespertina y leche, yo no tomo leche, entonces pues no voy a incluir la leche. Pero si ustedes ven mi comida ya tiene los 3 grupos principales, tiene mi verdura, tiene mi pollo y mi carne que me hice como tipo alambre con cebolla y tengo un paquete de tostadas salmas. Entonces, ese es mi plato saludable. Ustedes igual, en casa, armen esto, pongan ahí su proteína que van a cocinar, a lo mejor van a ser unas albóndigas o a lo mejor van a ser unos tacos que preferentemente no sean fritos, sino a lo mejor unos tacos de bistec con nopales. Ahí tienen todo, fíjense, unos tacos de bistec con nopales tienen la tortilla, son cereales, el bistec es la carne y los nopales la verdura. Y entonces si vemos, el taco como tal no es un mal alimento. El problema es cuando lo hacemos frito, ¿verdad? Pero si yo me como 2 tacos de nopales, de bistec con nopales, es un plato saludable. Entonces, yo los invito a que ustedes en casa hagan este ejercicio para que puedan ver, y es realmente muy sencillo, y ver qué hagan ustedes en casa que incluyan estos 3 grupos de alimentos en su desayuno, en su comida y en su cena, y que pongan su fruta y la leche en alguno de los 3 momentos, desayuno, comida o cena, para que tengan entonces sí un esquema de alimentación más saludable. Yo los invito a que hagan este ejercicio en casa. Y bueno, ahorita les voy a hacer un ejemplo de desayuno para que vean que se puede tener de todo en un desayuno, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí papaya, que es una taza de papaya picada, un huevo revuelto con ejotes y tortilla, que es una pieza de huevo entero con media taza de ejotes, una cucharadita de aceite, una pieza de tortilla de maíz y en este desayuno se incluye una taza de leche entera. Entonces, ¿qué alimentos tienen hidratos de carbono o azúcar? Pues la papaya sí tiene. El huevo no tiene, acuérdense que es proteína de origen animal. Los ejotes tienen, aunque poquito. El aceite no tiene
la tortilla de maíz sí tiene, y la leche entera sí tiene azúcar. Entonces, ¿cuánto tiene? Que eso ya es como, por ejemplo, si ustedes viven con diabetes tipo 1, es algo más específico que les puede ayudar para controlar, obviamente con su médico, la dosis de insulina que se inyectan. ¿Por qué? Porque la papaya tiene 15 gramos de azúcar, el huevo no tiene azúcar, los ejotes tienen 5, porque es poquito, es un tercio nada más de lo que tendría una porción de fruta. El aceite no tiene azúcar, la tortilla de maíz tiene 15 gramos y la leche tiene 15 gramos. Es decir, en este desayuno hay 50 gramos de azúcar, que no está nada mal, y que si yo fuera usuario de insulina, bueno, significaría que son 3 conteos de azúcar y son 3 unidades de insulina la que se tendría que inyectar para consumir esta cantidad de azúcar. Esto ya son para personas que viven con diabetes tipo 1, pero para que ustedes vean, es un desayuno completo con 50 gramos de azúcar, que es una cantidad bastante razonable de azúcar, y es un desayuno completo y es un desayuno sano. ¿Y por qué me refiero a esto? Que es importante que la cantidad de azúcar pues sea pues equitativa. En la sesión del mes pasado o hace 2 meses vimos que cómo comer es importante. Y aquí, por ejemplo, si ustedes ven en la parte que está señalada con un recuadro rojo, en desayuno, en comida y en cena, prácticamente la misma cantidad de azúcar y 2 colaciones que tienen la misma cantidad de azúcar también. Este tipo de esquema donde el azúcar está controlado o el consumo de azúcar es más o menos igual, se traduce en que la glucosa está estable. Si ustedes la ven, pues sí tiene que subir con desayuno, comida y cena, pero se mantiene estable, ¿verdad? Y eso nos beneficia, nos disminuye riesgos de salud, riesgos de complicaciones de la diabetes. Pero si yo tengo una alimentación que es la misma cantidad de calorías que el ejemplo anterior, pero con una distribución desequilibrada, como ustedes ven aquí, en el desayuno 85 gramos, en comida 70 gramos, en cena 30 gramos, o sea, la cantidad de azúcar va variando en forma constante, no es estable. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Pues vean cómo se mueve. Es decir, cuando me hago el monitoreo, veo que la glucosa no está estable, ¿sí? Sube, baja, y ahí es donde ustedes se pueden sentir mal, porque sube y baja y ustedes no saben qué está pasando, entonces obviamente hay que checarse la glucosa para ver si está alta o si está baja, pero si su alimentación no tiene una cantidad de azúcar más o menos establecida, pues su azúcar siempre va a estar inestable y ustedes se van a estar sintiendo mal todo el tiempo. Entonces, importante, las recomendaciones son individuales y se establecen a través del monitoreo de la glucosa antes y después de los alimentos. Acuérdense, checarse la glucosa en ayuno es bueno, pero ¿cómo van a conocer que su azúcar sube o baja si no se la checan después de alimentos? ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí, esto es muy importante, porque con eso trabajamos los nutriólogos también para poderlos orientar a ustedes en un plan de alimentación que sea adecuado. Entonces, pues, ¿qué mensaje me voy a llevar a casa de esta sesión? Que espero que esta sesión, esta información les haya sido de utilidad. Recordar que el azúcar está prácticamente en todos los alimentos de la naturaleza y no se debe eliminar de la dieta diaria, sino que hay que cuidar cantidades, tamaño de porción, número de porciones de cada grupo, combinar los alimentos para que también eso evite que el azúcar suba demasiado rápido. ¿Qué más? Preferir el consumo de alimentos con mayor contenido de fibra y menor grasa saturada, porque es la grasa mala, la que tapa las arterias, la que nos puede generar un infarto, ¿sí? Cuidar los horarios de comida, cuidar la distribución del azúcar, como les mostré en el cuadro anterior, ¿no? Tomar en cuenta tipo, cantidades, combinaciones, horarios de alimentos, súper importante. Si ven, entonces la cantidad es importante, pero no es todo. También es el tipo, cómo combino alimentos, los horarios, ¿sí? Todo eso juega un papel fundamental en la alimentación de las personas que viven con diabetes. Entonces, pues la alimentación para las personas con diabetes es difícil y aburrida, es aburrida y difícil de seguir, es falso. Las personas con diabetes pueden comer de todo tipo de alimentos, pero bajo las características que platicamos previamente, cantidad, tipo, combinación, horarios, ¿sí? Y realmente no hay alimentos buenos ni malos, solo hay que saber como estos secretos de la alimentación, ¿no? ¿Qué tipo, cuánto, cómo combinarlos y los horarios? Entonces, nuevamente aquí, y lo recalco, las recomendaciones son individuales, no hay planes de alimentación, no hay dietas estándar, no hay una dieta que le funcione a todos, porque las dietas son individuales porque se establecen a través del monitoreo de la glucosa de antes y después de los alimentos. Entonces, los nutriólogos no hacemos dietas estándar.
Hacemos un traje a la medida para cada persona y eso es bien importante. Y el monitoreo de la glucosa obviamente nos da información a nosotros para ayudarles a ustedes y hacerles un plan de alimentación a su medida. Y bueno, pues finalmente les dejo aquí los códigos QR donde ustedes van a poder encontrar más información con respecto a diabetes, que bueno, que creo que la información es poder y pues nunca sobra. Pues yo estoy aquí a la espera de sus preguntas y espero que la información les sea. Muchas gracias, Vane, por tan valiosa información. A ver, aquí tenemos algunas preguntas en el chat, te las voy a leer para que nos Ujú, ayudes a responderlas. claro que sí. Una nos pregunta, ¿hay algún tipo de aceite o marca que recomiendes? En realidad el aceite se puede usar mm, marcas, realmente la que sea es buena. Sabemos que hay unas más caras que otras, pero en realidad todas funcionan bien. Eh, pero bueno, si quieren conocer alguna marca en especial, Nutrioli es buena. eh, ¿Qué les puedo decir? Había otra, hay una que es muy buena porque es aceite que se llama, la marca es Patrona, ahorita se me fue el nombre del aceite. No es un tipo de aceite que se encuentre en forma muy comercial, pero el aceite Patrona es aceite es que se me fue el nombre ahorita, pero es un tipo de aceite que es muy bueno para cocinar. Ojo también el aceite de oliva, si es extra virgen, que los aceites de oliva deben de decir que son de primera extracción, segunda extracción o tercera extracción. Si es aceite de oliva de primera extracción, sirve para cocinar, o sea, sirve para calentarse. Y también sirve para usarse crudo. Entonces, en realidad, marcas, pues, si quieren acordarse de alguna que les sea muy útil, Nutrioli es muy buena, ¿no? Oleico también es muy buena. Y el aceite patrona. Ok, gracias, Vane. Y Ujú. Rolando nos pregunta, ¿por qué se deben evitar los picos de glucosa? ¿Nos hace vulnerable a la diabetes? Sí, Rolando, los picos de glucosa lo que hacen es que van dañando poco a poco los órganos, ¿no? Acordémonos que todo el azúcar pasa por absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Y si estamos exponiendo nuestros órganos a picos de glucosa, se van dañando. Y a eso, si los picos de glucosa a la larga lo que generan son las complicaciones crónicas de la diabetes, daños en ojos, daños en riñones, daños en pies, de corazón, en nuestros dientes. Entonces, claro, tener esos picos de glucosa, claro, genera que sean ustedes más vulnerables. Ok, y Karina nos pregunta, sobre los fermentos como el kefir, ¿es recomendable si tengo diabetes? Ah, Karina, muy buena pregunta. Bueno, el kefir no es malo, pero como todo sería bueno revisar la etiqueta, porque el kefir como tal es muy ácido, ¿no? Y tiene un sabor hasta medio amargo, porque naturalmente no tiene mucho azúcar. Si van a comprar un producto, ahora hay muchos productos en el mercado, pero si van a comprar un producto a base de que sea kefir, vean en la etiqueta que no tengan azúcares añadidos, ¿no? Que si tienen azúcares añadidos, pues no son recomendables. Más bien valdría la pena comprar un kefir natural y agregarle un poquito de sustituto de azúcar porque sí son muy ácidos. Gracias, Vane. Y Ujú. Rolando tiene otra pregunta, nos dice, desayuno, por ejemplo, 2 huevos con jamón y 3 tortillas, un tazón de papaya y una pieza pequeña de pan con medio vaso de leche. ¿Es correcto? Ok, Rolando, en ese desayuno, por ejemplo, así como dicen a ojo de buen cubero y haciendo mis cuentas rápido, está consumiendo mucho azúcar, está consumiendo 45, 60, 75. Está consumiendo mucho azúcar, está casi comiendo 90 gramos de azúcar en un desayuno, Rolando. Ahí lo que le recomendaría, digamos, en forma rápida, sería disminuir el número de tortillas, o sea, si se come 2 tortillas en lugar de 3, dejar la papaya como una colación más adelante y si quiere tomarse, incluso el medio pan está de sobra, ¿no? Yo qué le diría, pues deje sus huevos con jamón, 2 tortillas y si quiere su pieza de pan, quite una tortilla y su medio vaso de leche y deje la fruta como una colación. Está comiendo mucho azúcar en un solo momento. Cheque su azúcar después, 2 horas después y valórelo. Recuerde que no debe de pasar de 180. Ok.
Gracias, Vane. Y Karina nos pregunta, ¿es cierto que el orden en que ingiero los alimentos ayuda a que no se suba tanto mi glucosa? Bien, Karina, no es necesariamente el orden, también tiene que ver la cantidad y el tipo, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, puede ser más recomendable consumir la fruta al inicio, porque el azúcar es lo que rápidamente se eleva, ¿no? Se puede elevar 15 minutos. Si yo, por ejemplo, mi fruta me la desayuno, pero ya tengo aquí servido mi plato fuerte, por si el huevo con jamón o a lo mejor un poco de pollo, no sé, del guisado del día de ayer, está bien porque esa proteína va a evitar que el azúcar de la fruta suba tan rápido, ¿sí? Entonces, ahí lo que ayudaría, pues sí, sería que la fruta fuera primero, para que el azúcar no impacte en la glucosa de la sangre, porque estamos ayudándonos con la proteína del resto de los alimentos. Espero que me haya dado a entender. Gracias, Vane. Y Diana tiene otra pregunta. ¿Puede dar un ejemplo al comer fruta? ¿Puede dar un ejemplo? Al comer fruta se debe comer una manzana y algo de almendra, nuez o amaranto. Sí, Diana, exactamente. Puede ser una porción de fruta con algunas nueces, algunas semillas. El amaranto es un cereal, pero como es muy poquito, también puede entrar, ¿no? O sea, es como muy espolvoreadito. Pero las nueces, las almendras tienen grasa, grasa buena, y esa grasa ayuda a que el azúcar de la fruta no suba tan rápido. Puede ser eso. Puede ser, por ejemplo, la fruta con un poquito, por ejemplo, de queso cottage o unas rebanadas de quesito panela o dos rebanaditas de jamón de pavo, por ejemplo, como colación, y eso va a ayudar a que el azúcar de la fruta no se suba tan rápido. Muchas gracias, Vane. Al contrario, con gusto. Y a ver, ¿alguien más tiene alguna otra duda, pregunta que tengan? Les recordamos que este taller, bueno, igual que todos los talleres, se quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Entonces, si se lo perdieron o bueno, entraron tarde y no vieron toda la información, más o menos a los 2 días después, 1 o 2 días después, siempre subimos la grabación al canal de YouTube para que la tengan disponible. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, Vane, pues muchas gracias por tu tiempo, por tan valiosa información. Y pues bueno, recuerden las personas que llegaron ya casi al final, a las 5 tenemos otra sesión sobre este mismo tema. Entonces, si lo desean, se pueden inscribir al taller de las 5 de la tarde. Así es, ojalá y nos Gracias. acompañen.